Si es que la semana se te pasa volando y la contingencia te sobrepasa, es porque necesitas un flash noticioso, un nuevo ranking de las noticias que marcaron la semana en rápido, simple y dinámico. Soy María José Olea y todo lo que necesitas saber te lo cuento aquí en un flash noticioso. La noticia de la semana, y que de seguro también lo será la próxima, porque dará mucho de qué hablar, es que es oficial. Luis Hermosilla será formalizado este miércoles 21 de agosto por los delitos de cohecho, lavado de activos y otros delitos tributarios, junto con Leonarda Villalobos, quien grabó y filtró el escandaloso audio que detonó la investigación por corrupción. Ambos abogados, Hermosilla y Villalobos, podrían ir a prisión preventiva, según dejó entrever el fiscal Ángel Valencia. Pero hagamos memoria, ¿qué decía el audio y de qué se le acusa a Hermosilla y compañía? En el audio, Hermosilla dijo todo lo que se pueda imaginar. Habló de operaciones ilegales, sobornos a funcionarios públicos, quemas de oficinas, cajas negras, sobres misteriosos y hasta de su experiencia como dirigente clandestino del Partido Comunista durante 15 años. Todo esto mientras hablaba con uno de sus clientes, Daniel Sauer, socio de facto e investigado por la Comisión para el Mercado Financiero por irregularidades. Si no lo recuerda, le dejo parte de los extractos más escandalosos revelados por Ciber. Porque aquí estamos haciendo una huevada que es delito. Esto es un delito. Y es la única manera de hacerlo. Yo quiero apretarlo. Lo quiero exigir en la eficiencia de más. Quiero que, bueno, si me puede bloquear los computadores, si me puede quemar una oficina de impuestos. Quiero lo más. Necesitamos una caja para gastos, una caja negra. Y esa caja negra, porque parte importante de esta hueá se arreglan con plata que se pasan así. Y se pasan en un sobre y que de hecho ya tenemos la cagada. Porque estamos atrasados. Tras 9 meses de investigación y la revisión de más de 700.000 páginas de conversaciones de WhatsApp que extrajeron de su teléfono, Hermosilla enfrentará a la justicia junto con Villalobos. Pero no serán los únicos que se sentarán en el banquillo de los acusados. También se le sumarán Luis Angulo, marido y socio de Leonarda Villalobos, Renato Robles, funcionario de la Tesorería General de la República, y Patricio Mejías, del Servicio de Impuestos Internos. Estos dos últimos serían quienes habrían aceptado el soborno de Hermosilla, entregando la información reservada a cambio de beneficios económicos. Ambos serán formalizados por cohecho. A esto se suma además la querella criminal que interpuso el Servicio de Impuestos Internos contra Hermosilla, Villalobos y Angulo por delitos tributarios. ¿Por qué? Por haber presentado declaraciones anuales de impuesto a la renta falsificadas, ocasionando un perjuicio fiscal de más de 1.000 millones de pesos y además de la otra querella del Consejo de Defensa del Estado. Una verdadera mafia. Hace unos días, sin embargo, se supieron más cosas sobre Hermosilla. Primero, que levantaron la reserva de la causa en su contra. Y segundo, que se revelaron las declaraciones que dio ante la Fiscalía por el caso Audios. ¿Y sabe qué dijo? Reconoció que fue un error lo que dijo en el audio, aunque negó que se tratara de delitos. Usted lo escuchó recién en el audio que le mostré de esta hueá es delito. Hermosilla se delató solito. En este mismo audio, por ejemplo, el abogado decía literal: sepárate una gambita, refiriéndose a la coima, que no era una simple gambita, eran 10 millones de pesos en jerga de mafioso. Pero bueno, en su declaración ante la Fiscalía, el abogado habló lento, en forma muy genérica, sin decir nada concreto y haciéndose el desentendido. ¿Qué pretende el señor Hermosilla? Pero hay más antecedentes que lo delatan, que se mantienen bajo investigación y que también quedaron registrados en su celular. Se trata de conversaciones con el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, en las que se confirma que este último habría filtrado a Hermosilla información reservada sobre causas penales en curso que llevaba adelante la Fiscalía. Todo lo que le puedo decir es poco. ¿Qué información filtró el PDI al abogado? De todo. Sobre la causa del proyecto minero Dominga, el caso Enjoy, el caso Guevara, Torrealba, la causa por malversación de caudales públicos por parte del ex director de la PDI, Héctor Espinosa, etc. Por todo esto es que Sergio Muñoz, la fuente secreta de Hermosilla, estuvo 50 días tras las rejas. Pero luego, ¿qué pasó? Le revocaron esta medida y quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional mientras la investigación sigue en curso. Hermosilla, como sabrá, es un abogado connotado, muy cercano al poder. Recordemos que fue asesor del Ministerio del Interior durante el primer gobierno de Sebastián Piñera
ex socio de Andrés Chadwick, a quien representó en la acusación constitucional en su contra, abogado del jefe de asesores de Boric, Miguel Crispi, de Tonka Tomisic, de John O'Reilly. También representó a varios ministros del piñerismo en diversas causas judiciales, Cecilia Pérez, Gloria Hutt y Mario Desbordes. Y, según revelan varios de sus chats, habría influido incluso el nombramiento de varios ministros del Poder Judicial. Con ustedes, Luis Lucho Hermosilla, cuya formalización, sin duda, marcará un antes y un después en este caso, con miles de chats que aún quedan por revelar. Lo cierto es que si cae Hermosilla y si se siguen ventilando sus conversaciones telefónicas, serán varios más, una larga lista, los que también podrían caer. Debe haber nerviosismo en el círculo del reconocido abogado. La pregunta es, ¿qué pasará con él la próxima semana y quién será el próximo en la mira de la Fiscalía? El personaje de la semana, a diferencia del usual, no es un político, aunque eso no quita que tenga un marcado sesgo político. Y esta semana quedó al descubierto al protagonizar un tenso round en el programa Tolerancia Cero. Me refiero a la periodista Carolina Urrejola, quien se enfrentó duramente al arquitecto y candidato a alcalde por Viña del Mar, Iván Poduje, en un programa ampliamente comentado y que incendió las redes sociales. Mucho se ha dicho sobre este episodio, pero me gustaría hacer un breve recuento de los traspiés de Urrejola y por qué su fanatismo quedó al descubierto. Primero, no es lo mismo ser agresiva que ser incisiva. Urrejola sin duda cayó en la primera categoría, no en la segunda. No solo fue agresiva, fue tendenciosa y poco profesional. Comprenderá, y coincidirá conmigo, que un periodista en su rol de periodista muchas veces debe incomodar. Pero incomodar en el sentido de cumplir con su deber de informar. Esto es, hacer las preguntas que tiene que hacer, directas, incisivas, contrapreguntar, interpelar al entrevistado con el objetivo de obtener la información correcta, lo que el público tiene derecho a saber, y que éste, en base a esto, saque sus propias conclusiones y juzgue por sí mismo. Pero insisto, esto en su afán de informar, no de desacreditar, como fue este caso. Porque a eso apuntó Urrejola, a desacreditar, a anular, a atacar, con un tono, una actitud, una intención agresiva, insidiosa, desde el inicio hasta el final del programa. Y lo peor de todo es que sin sustento. Y aquí es cuando surge el segundo punto y se lo pregunto a usted. ¿Lo de Urrejola fue mala intención, abiertamente, desinformación o un poco de ambas? La verdad es que, sea cual sea la razón, fue poco rigurosa y odiosa en sus intervenciones, y eso fue finalmente lo que la dejó en evidencia, con Poduje desmintiéndola caso a caso. Por ejemplo, dijo, y citando a Senapred, que ésta no tenía antecedentes sobre la acusación de plagio de un funcionario de la Municipalidad de Viña del Mar respecto al plan de emergencia de la comuna. ¿Y qué hizo Poduje? La desmintió en vivo. Que este servicio no registró antecedentes en relación a lo consultado asociado a supuesto plagio del Plan Comunal de Emergencia de la Municipalidad de Viña del Mar. De este modo, este organismo cumple con otorgar la información requerida. Eso es lo que informó Senapred a la comisión. Una información muy selectiva. Yo le voy a contar quién lo sumarió. ¿Sabe quién sumarió al funcionario, no? Que la Senapred no sabe. ¿Sabe quién fue? La propia alcaldesa. Entonces debería informarse mejor. En el propio municipio está el sumario al funcionario. Luego, en X, Poduje remató con la evidencia del sumario de Ripamonti contra el funcionario del plagio. Es más, le encaró a la periodista cómo la misma Senapred, en una nota de Bio Bio, confirmó la existencia del plagio, algo que ya había sido denunciado en un reportaje de CIPER de febrero de este año. Toda la información estaba ahí, a la mano, y si no directamente, al menos era accesible. Un mínimo de rigurosidad periodística. Entonces, ¿dónde está el chequeo de información de Urrejola? ¿Cómo puede sostener algo así y arremeter contra Poduje sin haber verificado siquiera? Insólito. Después, sobre el rechazo a la candidatura de Ripamonti por parte del CERVEL. Urrejola intentó hacer pasar como una acusación de Poduje, casi que como una invención suya, un hecho indesmentible confirmado por el mismísimo CERVEL. Usted dice que pasó esto, le reprocha la comunicadora. Usted dice que el rechazo a la inscripción de Macarena Ripamonti a la reelección es porque lo hacen todo mal, sí, todo. ¿Cierto? Ya. Entonces usted lo que dice es que efectivamente no hizo el trámite, la declaración jurada ante notario. Lo hizo CERVEL. Y luego, dándose cuenta de su error y cómo se estaba acorralando a ella misma, cambió el escenario y le pregunta si pediría perdón a la alcaldesa si es que el CERVEL se desdice. Es insólito e insisto, ¿dónde está el chequeo de fuentes de Urrejola? ¿Dónde está su criterio periodístico?
¿O es que el afán de cuestionar, de increpar, de acorralar a como dé lugar es incluso mayor que su deber de veracidad? En fin, no sé si lo notó, me imagino que sí, pero la tónica de Urrejola durante todo el programa fue la victimización ante cada respuesta de Poduje. Que todos los días el presidente llega a las 11 de la mañana con cara de sueño a trabajar, eso es lo que usted afirma. Yo dije que el presidente... que pareciera que lo generaliza. No, yo sé que le gusta a Boris también, pero yo déjeme decir una cosa, por favor, tengamos un poquito de objetividad. El presidente de la República pero ha llegado... de no ser agresivo conmigo, no Iván, ¿ya? Estoy tratando de sobrevivir, de sobrevivir a su estilo hasta el final de esta entrevista haciendo las preguntas que tengo que hacer. A ver, aclaremos algo. Urrejola no es víctima de nada ni de nadie más que de ella misma. De su ego, su poca rigurosidad y de su marcado sesgo ideológico que le terminó pasando la cuenta exponiéndola una vez más. Y ojo que mi reproche no va dirigido hacia el hecho de que tenga un sesgo. Todos lo tenemos, es normal, es legítimo. Pero lo que sí es cuestionable es que Urrejola no los transparente, no se haga cargo de ellos y no los mantenga bajo control para evitar que pasara lo que finalmente pasó. Sesgos odiosos y evidentes que son completamente incompatibles con la falsa imagen que busca proyectar sobre sí misma, la guardiana de la democracia, el estandarte de la imparcialidad. Nos vamos. Si nos tenemos que ir a dormir, recuperarnos de tantas emociones, mañana tenemos que estar al alba. Tenemos que estar muy tempranito, 7 de la mañana, 7 de la mañana. Defendiendo la democracia. CNN, Chile Radio. Combatiendo los discursos que generan toxicidad en el ambiente. Es parte de nuestra misión. La verdad es que Urrejola no estuvo a la altura. Quedó al descubierto y salió trasquilada de una entrevista que, más que entrevista, fue una encerrona de la que Poduje, creo, salió bastante airoso. ¿Usted qué opina? El viral de la semana se trata de un chascarro, un lapsus de sonido que incomodó a la senadora de Demócratas Jimena Rincón durante la presentación de los candidatos a alcaldes y gobernadores del partido. Fue ahí, en medio de la entonación del himno nacional, cuando sonó la llamada tercera estrofa del himno cantada en la época de Pinochet. Más que comentar, hay que ver este ya comentado episodio. Hay una noticia que ha pasado menos colada de lo que le gustaría al gobierno y ha puesto al Ministerio de la Mujer de Antonia Orellana contra las cuerdas, con cartas, posteos en redes sociales, amenazas de juicio incluidas y la molestia de organizaciones feministas y LGBT. Todo esto a raíz de Isabel Amor. Pero, ¿quién es Isabel Amor? ¿Por qué causó tanto revuelo? ¿Y qué fue lo que enfrentó a feministas versus feministas? Se lo cuento aquí. Resulta que Isabel Amor, socióloga y activista LGBT, había asumido como directora del Servicio Nacional de la Mujer de la Región de los Ríos hace unos días. Pero su debut fue fugaz, extremadamente fugaz. Duró solo 2 días en el cargo tras ser despedida por una supuesta pérdida de confianza. Eso fue al menos lo que dijo el CERNAM a través de un comunicado. Las verdaderas razones, no se especificaron hasta varios días después con el silencio de la ministra Orellana. Hay algo, eso sí, que debe saber sobre Amor, y que es la razón por la que ésta acusa discriminación en su contra. Isabel Amor es hija de Manuel Amor, condenado como cómplice del secuestro de Luis Corbalán Castillo, hijo del ex secretario general del Partido Comunista del mismo nombre, en 1973. Amor, quien también fue exdirectora de la Fundación Iguales y exfuncionaria del INDH, acusó que su despido obedecería a razones políticas relacionadas con su padre y apuntó directamente a presiones ministeriales, a Antonia Cósmica Orellana. Acaban de sacar un comunicado irrisorio. ¿Qué ordinariez más grande CERNAM? Es válido equivocarse y enmendar, no así mentir, respondió al comunicado del organismo, el cual depende del Ministerio de Orellana. Mientras tanto, la ministra feminista guardaba silencio y organizaciones LGBT del pañuelo verde y parlamentarios de izquierda criticaban el despido injustificado de la socióloga, quien llegó al cargo a través de concurso público. Y como no, la discusión se trasladó también a las redes sociales.
Amor respondió un tuit sobre el anuncio del embarazo de la ministra comunista Camila Vallejo diciendo: «Mi señora también tiene fecha para febrero, ministra Camila Vallejo. Ojalá su empleador le dé un trato distinto que el que le dio a mi familia», remató. No era primera vez, sin embargo, que Amor enfrentaba problemas en el trabajo a raíz de lo de su padre. Entre febrero de 2023 y julio de 2024, mientras era directora regional del INDH en Ñuble, agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos ya habían presionado por su salida, aludiendo a la condena de su padre. Pero Consuelo Contreras, la entonces presidente del instituto, la mantuvo en el cargo. Sobre este caso en particular, debieron pasar varios días para que finalmente Antonia Cósmica Orellana rompiera el silencio a través de una carta en el Mercurio, en la que cuestionó la publicación de una entrevista que dio Amor a ese mismo medio, en la que la exfuncionaria del CERNAM avalaba la hipótesis de discriminación en su contra por parentela. Además, en la carta, Orellana sostuvo que hubo declaraciones sobre delitos de lesa humanidad incomprensibles para una autoridad, refiriéndose a Amor. ¿Y cuál es la tesis que sostiene el CERNAM? Que Amor habría omitido información relevante que explicaría la pérdida de confianza en 48 horas. Amor, en tanto, descartó esto y anunció acciones legales, incluso recurriendo a tribunales internacionales en el caso de ser necesario, reafirmando la discriminación en su contra. Y a su vez, acusó actitudes matonescas de la ministra Orellana para evitar que presente acciones legales por su despido. La amenaza consistiría en divulgar el borrador de la entrevista original del Mercurio. ¿Se cae la fachada feminista del gobierno y de la ministra Orellana? Juzgue usted, porque lo que sí tenemos claro es que se debe juzgar a las personas por sus actos y competencias personales, y no por los actos de terceros o por sus vínculos de parentesco. Siguiendo el hilo de la corrupción, y a propósito de lo de Hermosilla, hay dos noticias sobre este tema que pasaron coladas. La primera involucra a la alcaldesa comunista por Santiago, Iracy Hasler, porque le cuento que la Contraloría abrió un sumario contra la municipalidad por múltiples irregularidades en la Corporación para el Desarrollo de Santiago Cordesán, entre ellas más de 8.000 millones de pesos que transfirió la municipalidad a Cordesán sin dejar constancia en el registro central de colaboradores del Estado como exige la ley, y que Cordesán rindió estos fondos pero sin poder comprobarse que dicha rendición fuera aprobada o rechazada por la administración de Hasler. Otra noticia que pasó relativamente colada y que no debe pasar colada es sobre un reportaje de BioBio que reveló quiénes serían algunos de los clientes de la red de médicos colombianos condenados por el megafraude de licencias falsas más grande en la historia de Chile. ¿Quieres saber de quiénes se trata? De miles de funcionarios públicos, de burócratas del Estado, ni más ni menos, que ahora están en la mira de la Fiscalía. Se trata de funcionarios de salud y educación principalmente, y la lista es larga. En la Junji, la Fundación Integra, la Subsecretaría de Salud Pública, los nuevos SLEPs, municipalidades, era que no, hospitales y, paradójicamente, aunque en menor medida, en FONASA y en la Fiscalía, organismos encargados de fiscalizar precisamente estas malas prácticas del delito. Actualmente son 12 los médicos condenados y 3 de ellos ya fueron expulsados de Chile. Entre ellos, Cristian Ledesma Vargas, médico de la Universidad Simón Bolívar, quien emitió 2.115 licencias médicas en un año. Para que se haga una idea, el promedio anual por profesional es de 161 licencias aproximadamente. Da para dudar, ¿o no? Ledesma Vargas ocasionó un perjuicio de 840 millones de pesos al fisco y, para más remate, figura, fíjese, entre los médicos que otorgaron licencias a funcionarios públicos. Detalle, otro de los médicos investigados, Carlos Lora Vuelvas se llama, se fugó de Chile hacia Colombia justo antes de ser detenido por la PDI. Si quiere revisar el caso en detalle, puede hacerlo en la sección de reportajes de BioBio. Y aprovechando este espacio, y ya que la corrupción acecha por todos lados, momento de autopublicidad. En FNM publicamos hace unos días una investigación sobre las escandalosas irregularidades que azotan a la comuna de Rinconada, en los Andes, del alcalde Juan Galdames, independiente por Chile Vamos. Este es un primer adelanto de un caso que seguiremos monitoreando con atención. Eso fue todo por hoy, gracias por informarse con nosotros, esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos la próxima semana con más contingencia que comentar. Antes de desconectarse, no olvide compartir este video y hacerse socio de FNM. Buen fin de semana largo.